Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Y si no lo están, espero que este vídeo les ponga una sonrisa en la cara. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Demet Özdemir y Can Yaman. Y más específicamente vamos a hablar sobre la pregunta del millón. ¿Qué piensa el nuevo novio de Demet de todo este revuelo mediático alrededor de su ex CEO protagonista? Sí, lo sé, es un tema jugoso, así que agárrense. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida. Me encantaría que te unieras a nuestra pequeña comunidad. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre chismes de celebridades, análisis de relaciones y bueno, todo lo que me parezca interesante, así que seguro que encuentras algo que te guste. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, esos nombres evocan recuerdos de Erkenci-Kuş, la serie que los catapultó a la fama internacional y que nos robó el corazón a todos. La química en pantalla era innegable, la tensión palpable y la conexión, uff. Casi podíamos tocarla a través de la pantalla. La verdad es que fueron la pareja perfecta, al menos en la ficción. Y para muchos, la esperanza de que ese romance se extendiera fuera de las cámaras era real. Pero, como suele suceder, la realidad fue un poco diferente. Si bien hubo rumores, especulaciones y cientos de fotografías que alimentaban las teorías de un romance, nunca se confirmó nada oficialmente. Después de la serie, cada uno siguió su camino. Can Yaman se mudó a Italia, se convirtió en un ídolo allí, y Demet siguió cosechando éxitos en Turquía. Y ahora, llegamos al punto central de nuestro vídeo, Demet Özdemir se casó. Sí, señoras y señores, nuestra querida Demet encontró el amor, y el afortunado es el talentoso músico Oğuzhan Koç. La boda fue un evento espectacular, con invitados famosos, vestidos de ensueño y una atmósfera llena de amor. Fue realmente un cuento de hadas. Pero inevitablemente con la boda vino también la sombra del pasado. Las preguntas sobre Can Yaman resurgieron. Los fanáticos, tanto los que apoyaban una relación con Can como los que no, empezaron a preguntarse, ¿qué piensa Can de todo esto? ¿Cómo se siente al ver a Demet casarse con otro? Y aún más importante, ¿cómo se siente Oğuzhan Koç con toda esta atención mediática centrada en la ex relación de su esposa? Vamos a analizar esto un poco más. Primero pongámonos en los zapatos de Oğuzhan. Imaginen estar recién casados con una de las actrices más famosas de Turquía, una mujer hermosa, talentosa y adorada por millones. Ya eso, de por sí, puede ser abrumador. Ahora añadan a la ecuación el hecho de que su esposa tuvo una relación laboral muy intensa con otro actor igualmente famoso, una relación que generó un fervor fanático inmenso. ¡Boom! Tenemos una bomba de tiempo mediática. No es fácil lidiar con eso. Ver constantemente tu nombre asociado al de la expareja de tu esposa, leer comentarios y especulaciones en redes sociales, sentir la presión de las expectativas es mucho. Requiere mucha seguridad en uno mismo, una gran dosis de madurez y, sobre todo, una confianza inquebrantable en la relación con tu pareja. Desde lo que hemos podido ver, Oğuzhan Koç parece tener todo eso. Siempre ha mostrado una actitud positiva y relajada en relación con la fama de Demet y el interés del público en su vida. Nunca ha expresado celos o inseguridad en público, y siempre ha apoyado a Demet en sus proyectos. De hecho, parece que él entiende perfectamente que el pasado es pasado y que su relación con Demet es lo más importante. Pero claro, no podemos saber con certeza lo que pasa por su cabeza. Todos tenemos nuestros propios sentimientos, nuestras propias inseguridades, y es muy probable que en algún momento, la sombra de Can Yaman se haya proyectado sobre su relación. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que Oğuzhan ha manejado la situación con elegancia y respeto, y eso dice mucho de su carácter. Ahora, hablemos de Can Yaman. ¿Qué piensa él de todo esto? Bueno, él tampoco ha hecho declaraciones directas sobre la boda de Demet. Y sinceramente creo que eso es lo más sensato que puede hacer. Está claro que Can se ha mantenido al margen de toda esta polémica, centrado en su carrera y en su vida en Italia. Es importante recordar que Can y Demet fueron compañeros de trabajo, y si bien hubo una gran química en pantalla, eso no significa necesariamente que haya habido un romance real fuera de ella. Incluso si lo hubo, ambos son adultos y tienen derecho a seguir adelante con sus vidas. Can Yaman ha tenido otras relaciones desde Erkenci-Kuş,
y parece estar muy feliz con su vida actual. No hay razón para creer que la boda de Demet le haya afectado de manera significativa. Al menos, no hay evidencia de ello. En definitiva, la clave aquí es el respeto. Respeto por el pasado, respeto por el presente y respeto por el futuro. Demet Özdemir ha encontrado el amor y la felicidad con Oğuzhan Koç, y eso es lo que importa. Can Yaman está siguiendo su propio camino y cosechando éxitos en su carrera. Y Oğuzhan Koç está demostrando ser un compañero comprensivo y seguro de sí mismo. Creo que debemos dejar de proyectar nuestras propias fantasías en la vida de los demás y permitirles ser felices a su manera. Es hora de dejar atrás el fantasma de Erkenci y celebrar el presente. Demet y Oğuzhan se merecen toda la felicidad del mundo, y Can se merece seguir creciendo profesionalmente. Y volviendo a la pregunta original, ¿qué piensa el nuevo novio de Demet de todo esto? Creo que piensa que lo más importante es el amor y la felicidad que comparte con su esposa. Que el pasado es pasado y que el futuro está lleno de posibilidades. Y que al final, lo que realmente importa es que ambos estén juntos y felices. Y con eso, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña reflexión sobre Demet Özdemir, Can Yaman y Oğuzhan Koç. Como siempre he intentado analizar la situación desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que formen parte de esta comunidad. Espero que hayan disfrutado de la conversación y que hayan encontrado algo interesante en lo que he compartido hoy. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es justo seguir hablando del pasado de Demet y Can? ¿Cómo creen que Oğuzhan está manejando la situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, un último favor, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Ahora vamos a profundizar un poco más en cada uno de los involucrados, porque la historia es más compleja de lo que parece a simple vista. No se trata solo de un triángulo amoroso imaginario, sino de las vidas reales de 3 personas, cada una con sus propias luchas y aspiraciones. Asterisco asterisco Demet Özdemir, del pájaro madrugador, a la felicidad con Oğuzhan asterisco asterisco. Demet, nuestra protagonista, ha recorrido un largo camino desde sus inicios en la televisión. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Pero más allá de su éxito profesional, Demet también ha tenido que lidiar con la presión mediática y las expectativas del público. Erkenci Kuş fue un punto de inflexión en su carrera. La serie no solo le dio fama internacional, sino que también la unió a Can Yaman de una manera muy especial. La química entre ellos era tan fuerte que trascendía la pantalla, y eso generó una ola de especulaciones y rumores. Aunque nunca confirmaron una relación, la sombra de Can siempre la persiguió. Ahora, Demet ha encontrado la estabilidad y la felicidad con Oğuzhan Koç. Su relación parece sólida y basada en el respeto mutuo y el amor. La boda fue un reflejo de esa felicidad, un evento mágico que celebraba su unión. Pero como hemos dicho, el pasado siempre regresa de alguna manera. Asterisco asterisco Can Yaman, un ídolo en Italia y una vida bajo los focos asterisco asterisco. Can Yaman es otro actor que ha experimentado un ascenso meteórico a la fama. Su atractivo físico y su talento lo han convertido en un ídolo en Italia, donde ha protagonizado varias series y ha conquistado el corazón de miles de fans. Can siempre ha sido muy reservado con su vida personal, y poco se sabe sobre sus relaciones amorosas. Después de Erkenci Kuş se le relacionó con varias mujeres, pero nunca confirmó nada oficialmente. Su enfoque siempre ha estado en su carrera, y ha trabajado arduamente para consolidarse como un actor reconocido. La boda de Demet, sin duda, fue un tema que generó curiosidad entre sus seguidores. Muchos se preguntaban si él asistiría, si la felicitaría, o si simplemente se mantendría al margen. Al final, Can optó por el silencio, una decisión que, en mi opinión, fue muy acertada. Asterisco asterisco Oğuzhan Koç, el músico talentoso que robó el corazón de Demet asterisco asterisco. Oğuzhan Koç es un reconocido músico y compositor en Turquía. Su talento es innegable y sus canciones han conquistado a miles de personas.
Pero además de su éxito profesional, Oğuzhan también ha demostrado ser un hombre sensible y comprensivo. Su relación con Demet surgió de manera natural, y desde el principio se mostraron muy enamorados. Oğuzhan siempre ha apoyado a Demet en su carrera, y ha demostrado ser un compañero leal y comprensivo. La boda fue la culminación de su amor, un evento que celebraron junto a sus amigos y familiares. Pero como hemos dicho, estar casado con una celebridad no es fácil. La presión mediática, los rumores y las especulaciones pueden ser abrumadores. Y en el caso de Demet, la sombra de Can Yaman siempre está presente. Asterisco asterisco el desafío de vivir a la sombra de un ex, ¿cómo lo maneja Oğuzhan? Asterisco asterisco. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se siente Oğuzhan al saber que su esposa está constantemente relacionada con su ex compañero de trabajo? ¿Cómo lidia con la atención mediática y las expectativas del público? Desde lo que hemos podido ver, Oğuzhan ha manejado la situación con mucha madurez y seguridad en sí mismo. Siempre ha mostrado una actitud positiva y relajada, y nunca ha expresado celos o inseguridad en público. Parece que él entiende perfectamente que el pasado es pasado, y que su relación con Demet es lo más importante. Pero claro, no podemos saber con certeza lo que pasa por su cabeza. Todos tenemos nuestros propios sentimientos, nuestras propias inseguridades, y es muy probable que en algún momento, la sombra de Can Yaman se haya proyectado sobre su relación. Quizás en alguna noche de insomnio, Oğuzhan se haya preguntado si Demet todavía siente algo por Can. Quizás en algún momento se haya sentido inseguro o amenazado por la popularidad del actor. Pero lo importante es que él ha sabido manejar esos sentimientos de manera constructiva, y que ha fortalecido su relación con Demet. Asterisco asterisco la importancia de la comunicación y la confianza en la relación asterisco asterisco. En cualquier relación, la comunicación y la confianza son fundamentales. Y en una relación donde la fama y el pasado juegan un papel importante, estos dos elementos son aún más cruciales. Es muy probable que Demet y Oğuzhan hayan tenido conversaciones sinceras y honestas sobre el tema de Can Yaman. Es posible que hayan establecido límites claros y que hayan acordado cómo manejar la situación. La clave está en la comunicación abierta y en la confianza mutua. Si Demet y Oğuzhan pueden comunicarse abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones, y si confían el uno en el otro, podrán superar cualquier obstáculo que se les presente. La fama y el pasado no tienen por qué ser un problema si la relación está basada en el amor y el respeto. Asterisco asterisco dejando ir el pasado, un mensaje para los fans asterisco asterisco. Como fans, es natural que nos emocionemos con las historias de amor de nuestras celebridades favoritas. Nos encanta especular, fantasear y proyectar nuestras propias ideas en sus vidas. Pero a veces es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad. Es hora de dejar de lado el fantasma de Erkencikus y de permitir que Demet y Can sigan adelante con sus vidas. Demet ha encontrado la felicidad con Oğuzhan, y Can está triunfando en su carrera. No tiene sentido seguir aferrándose a un pasado que ya no existe. En lugar de especular sobre lo que pudo haber sido, deberíamos celebrar el presente y apoyar a Demet y Oğuzhan en su matrimonio. Deberíamos desearles toda la felicidad del mundo y permitirles construir su propio camino. Y para Can, deberíamos seguir apoyando su carrera y celebrando sus éxitos. Deberíamos reconocer su talento y su arduo trabajo, y dejar de lado las especulaciones sobre su vida personal. Asterisco asterisco el verdadero significado de la felicidad asterisco asterisco. Al final del día, lo que realmente importa es la felicidad. Demet, Can y Oğuzhan se merecen ser felices, y deberían tener la libertad de construir sus vidas como les plazca. La felicidad no se encuentra en el pasado, ni en las fantasías, ni en las expectativas de los demás. La felicidad se encuentra en el presente, en el amor, en el respeto y en la aceptación. Demet ha encontrado la felicidad en su matrimonio con Oğuzhan, y Can está encontrando la felicidad en su carrera y en su vida en Italia. Deberíamos alegrarnos por ellos y desearles todo lo mejor. Y volviendo a la pregunta original, ¿qué piensa el nuevo novio de Demet de todo esto? Creo que piensa que lo más importante es el amor y la felicidad que comparte con su esposa. Que el pasado es pasado y que el futuro está lleno de posibilidades. Y que al final, lo que realmente importa es que ambos estén juntos y felices. Y eso es lo que todos deberíamos desearles. Un amor duradero y una felicidad inmensa. Y con eso, llegamos al final de nuestro vídeo.
Espero que les haya gustado esta reflexión extendida sobre The Method de Mir, Kahneman y Othman Koch. Como siempre he intentado analizar la situación desde una perspectiva objetiva y respetuosa, entendiendo las complejidades de la fama y las relaciones personales. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que formen parte de esta comunidad. Espero que hayan disfrutado de la conversación y que hayan encontrado algo interesante en lo que he compartido hoy. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es justo seguir hablando del pasado de Demet y Can? ¿Cómo creen que Othman está manejando la situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.